Bienvenidos a su devocional acercándonos al Señor Jesucristo, de sus iglesias Centro de Fe y Esperanza, La Calera, Huasca, San Luis y Útica, Cundinamarca, de la denominación Misión Panamericana de Colombia. El día de hoy les acompaña la familia López Martínez. Papito Dios, te damos gracias por este día, Dios. Te pido que los niños puedan ir más a la iglesia, que tengan el deseo de conocerte más, Dios. Ayuda a que los jóvenes puedan acercarse más a tu presencia, Dios, y a que puedan conocerte más y mejorar cada día, Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, oh Dios, por tu presencia, Jesús. Queremos orar, Señor, por las familias en este tiempo que han sido atacadas, Señor, con división, con peleas, con disensión, muchos por diferentes circunstancias, Señor. Oramos por los hogares que quizás se encuentran ahorita en separación, en procesos de divorcio, Señor, en tantas situaciones, oh Dios, que viven las diferentes familias, Señor. Clamamos por los que están pasando tribulación, escasez, muchos problemas que quizás tienen en este momento. Pero sabemos, Señor, que los que están cimentados en ti, Señor, aunque pasen situaciones difíciles, nosotros tenemos la esperanza de que tú traes, Señor, libertad, de que tú traes paz, de que tú traes restauración, que tú traes unidad a los hogares, Señor. Gracias te damos, Señor, porque han sido unidos con propósito, Señor, aún en medio de las situaciones difíciles, Señor, tú te glorificas y sabemos que hay promesas grandes para las familias, pero es tiempo, Señor, de que los padres y las madres, Señor, y cada joven tome una decisión, Señor, de buscar tu presencia, porque cuando tú eres el fundamento, Señor, la situación cambia, el foco, Señor, que uno tiene, el propósito, la meta es diferente, Señor. Y oro, Señor, para que esto suceda en los diferentes hogares, Señor. Gracias te damos, Señor, por lo que tú estás haciendo, por las personas que se encuentran enfermas, que tienen diferentes situaciones, Señor, que hoy, Padre bendito, Señor, tú estás obrando de una manera especial sobre cada uno de ellos, sobre las personas que tienen esa dolencia. Hoy le invito a que coloque sobre la parte donde usted tiene afectada y crea que el Señor puede sanarlo, puede restaurarlo, puede ayudarlo. Pídale en esta mañana que el Señor sea trayendo libertad a su vida, que pueda proveerle en su casa si hay escasez, porque el Señor tiene el poder y la autoridad y en amor el Señor nos suple. Gracias te damos, Señor, por todo lo que tú haces en este tiempo. Prepara nuestros corazones para escuchar tu palabra. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, en esta mañana quiero compartirles sobre una familia muy especial y es la familia de José, el esposo de María. Quiero que por favor vayamos a Mateo 1:16, donde dice: y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. José venía del linaje de David, tenía un propósito, Dios lo escogió con un propósito para que el reinado de David fuera por la eternidad. Vemos que José era un hombre justo, era un hombre de palabra en el cual se podía confiar. Otra característica que él tenía era que amaba y cuidaba a su mujer. Y esto lo demostró cuando él se enteró que ella estaba encinta, tuvo preocupación y él quiso dejarla quizás secretamente, como lo dice la palabra. En ningún momento por su mente o la palabra no registra que él pensó en denunciarla, porque él realmente la amaba. La palabra desposar quiere decir que ellos ya eran esposos, sencillamente no estaban viviendo juntos. Según la tradición judía, tenían que esperar un tiempo. Y en ese tiempo fue donde María tuvo la revelación y
concibió al Señor Jesucristo. José estaba dispuesto a aguantar las habladurías de las personas, de los hombres quizás con los que él fuera a tener contacto, porque sabían que él ya había tenido una promesa, ya había desposado a María, pero le importaba tanto lo que la gente fuera a pensar o quizás aún hacer en contra de María, pues sabemos que en la palabra nos muestra lo que sucedía cuando una mujer era encontrada en adulterio, así como lo vivió la mujer adúltera, que quizás muchos quisieron apedrearla. Y esto quizás podría pasarle a María, entonces él por eso decidió dejarla secretamente, pero sabemos el propósito que Dios tenía con esta familia. Otra característica que podemos ver es que él era obediente a Dios. Esto lo vemos en Mateo capítulo 2, versículo del 20 al 21. Diciendo, levántate, toma al niño y a su madre, y vete a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre, y vino a la tierra de Israel. Vemos que ellos tuvieron que ausentarse en un tiempo de Israel, ir a Egipto, aprender nuevas culturas, costumbres, idioma. Aún él estaba dispuesto por amor de su familia, no solamente por amor de María, sino también por amor de Jesús. Y vemos que era un hombre que obedecía la voz de Dios, que podía estar presto a lo que el Señor quería decirle y sabía cuando realmente venía de Dios esta palabra. Otra característica que tenía era que era cuidadoso con su familia, lo dice en Mateo 2, versículo 13 al 15. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre, y se fue a Egipto, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo, de Egipto llama a mi hijo. Vemos aquí que realmente había un propósito grande en cada uno de ellos. Él se había desposado con María, quien era una mujer, una joven que amaba a Dios, temerosa. Ella era de una de las ciudades de Galilea llamada Nazaret, y María había sido llamada para recibir una bendición especial. Es lo que dice en Lucas 1, versículo 28 y versículo 30. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Qué lindas palabras, dichas directamente por Dios. Vemos que Dios describió a María, la madre de Jesús, como muy favorecida. Eso lo dice en Lucas 1:28. Así como lo leíamos anteriormente en el versículo, la frase muy favorecida viene de una sola palabra griega que esencialmente significa mucha gracia. María recibió la gracia de Dios. La gracia es un favor inmerecido. Es decir, la gracia es una bendición que recibimos a pesar de no merecerla. María necesitaba la gracia de Dios y también un Salvador, como el resto de nosotros. María misma lo entendió, como lo declaró en Lucas 1:47. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Vemos que era una mujer que realmente había entendido el propósito por el cual Dios la había llamado a ella y había llamado a José. Ellos no solamente tuvieron a Jesús, Jesús era el primogénito de esta familia, pero ellos tuvieron más hijos. Vemos que ellos tuvieron 4 hijos y se presume más o menos que fueron 2 mujeres más. La Biblia específicamente solo habla de sus hermanos como tal, de sus
sus hermanos, de sus hijos y también de las mujeres que eran sus hermanas. Dice que fue una familia donde José se dedicó en la carpintería, José tenía este trabajo y de esta misma manera se lo transmitió a sus hijos. Esta era realmente como la forma como se trabajaba allá en Israel. Lo que hacía el padre era lo que se dedicaban los hijos. Y pues Jesús no fue la excepción. Vemos que la palabra lo describe como el hijo del carpintero, pero también como el carpintero. Podemos imaginarnos esta familia un poco común, una familia temerosa de Dios, una familia que tenía bastantes hijos y que quizás en medio de esos hijos habían de pronto discusiones, de pronto inconformidades, pero también momentos donde se compartía como una familia normal. Lo que la palabra nos enseña sobre Jesús y quizás la relación de sus hermanos es muy poco, pero me puedo imaginar la manera como ellos podían disfrutar el ejemplo tanto de José y María, porque la palabra nos enseña que ellos cada año subían a celebrar la Pascua, ellos cada año subían a estar en este tiempo, en esta fiesta, los dos como matrimonio buscando la presencia de Dios. Esta era una ley que había establecido la Torá, que nos enseñaba, y era un tiempo donde ellos disponían para poder venir delante de Él. También vemos allí que cuando Jesús cumplió 12 años, como era el mayor, fue el que trajeron a la fiesta. Y en esa fiesta el Señor Jesús se queda y precisamente ellos tienen que buscarlo un día, todo un día, pero lo encuentran al tercer día allí en el templo sentado con los doctores de la ley, aprendiendo y haciendo preguntas. Y vemos que su madre Jesús en cierta manera le hace un reclamo, una exhortación y le dice, ¿por qué nos has hecho esto? Dice la palabra. Ahorita por tiempo, si quiere usted puede buscarlo allí en su Biblia y puede darse cuenta que el Señor Jesús le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Él le dice, pero nos has turbado, nos has preocupado a mí y a tu Padre. Se estaba refiriendo a José. Ella, siendo una mujer, entendiendo que él era el Hijo de Dios, aún le podía con autoridad decir que José era su padre, que merecía el respeto, merecía ver que Jesús les hubiera dicho en ese momento dónde iba a estar. Pero vemos que Jesús tenía un propósito de estar allí y no era un acto de rebeldía, realmente fue un momento, yo creo que él siendo un adolescente quería poder conocer, experimentar todo lo que los mismos doctores de la ley sabían. Y vemos allí en la palabra que dice después que él se sometió a ellos, se sometió a la autoridad que ellos le habían eh, que ellos tenían como padres y que él iba creciendo en gracia y en sabiduría. Entonces vemos que no solamente era Jesús quien iba creciendo en gracia y en sabiduría, sino que quizás de alguna u otra manera sus hijos que estaban allí de años más pequeños que Jesús también podían experimentar y ver la fidelidad de sus padres. La palabra fidelidad o el acto de uno ser fiel es una persona que realmente puede transmitir y generar una autoridad sobre sus hijos. Vamos a ver que esto es una joya en Proverbios 16:32. La integridad de los rectos los encaminará, pero destruirá a los pecadores la perversidad de ellos. La fidelidad hacia Dios nos hace íntegros, nos hace justos, que era una de las características que habla Dios sobre José y María. Vemos que cuando realmente nosotros entendemos la importancia de tener una relación con Dios, de poder tener una vida íntegra a través de nuestros actos, esto en cierta manera más que las palabras transmite a nuestros hijos un mensaje claro y es poder saber que todos necesitamos de Jesús. Así como lo decía anteriormente, María reconoció en la palabra que eso quedó escrito, de que ella necesitaba un Salvador. La Biblia nos narra quizás no nos narra cuando ya fallece José, pero sí podemos decir que antes, antes de que Jesús empezara a ejercer su ministerio, él ya pues había muerto. Pero aún en medio de esa situación y en medio de la viudez, María es una mujer que siempre está al lado de sus hijos,
también de Jesús. Tiene un propósito que es poder saber que tenía que transmitir este legado. Si nos damos cuenta, ellos no creían en él. Los hermanos de Jesús no creían en él, y esto lo vemos en Juan 7:5. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Vemos en el versículo 4, porque ninguno que procuraba darse a conocer algo en secreto, si estas cosas hacen manifiéstate al mundo. Estas eran las frases o los comentarios que le hacían sus hermanos. Le estaban diciendo a Jesús que saliera y se hiciera visible, pero el Señor Jesús sabía que no era el tiempo. Hay otro versículo donde también se nombra la actitud de sus hermanos. Dice en Marcos 6:3, decían las personas de Nazaret, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Este es el nombre de los hermanos de Jesús. ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Aquí vemos que el Señor Jesús estaba diciendo que no creían en él. A pesar de las cosas que quizás hacía María en ese momento, no veía un fruto, no veía un resultado y no veía que ellos estaban entendiendo que su hermano Jesús en carne era el Mesías. Es que era difícil para ellos entender como seres humanos, viéndolo desde el punto humano. Quizás para ellos era muy difícil y sobre todo si no tenían una relación con Dios cercana donde Dios les revelara en su corazón realmente quién era Él. No lo vieran con ojos de hermanos, de familia, sino lo vieran con ojos realmente como Dios quería que ellos vieran al Mesías. Pero aquí vemos algo importante y es que en medio de eso María seguía fiel. Ellos no creyeron en ese momento mientras Él estaba en la tierra, pero las promesas de Dios son fieles y obró en ellos. Nunca es tarde, Dios tiene su tiempo. Quizás tú en este momento piensas, he hecho, he dicho, he actuado y no veo el resultado, pero aquí hay una promesa grande y se los voy a mostrar. El ejemplo de su padre y su madre, de su mamá, influyeron mucho en que en un momento de la vida de ellos creyeran en Él. Dice en Hechos 1:14. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Qué lindo es poder ver una promesa hecha realidad. Dios es fiel y la gracia que había en este matrimonio se pudo transmitir como un legado para todas las generaciones, no solamente para los hermanos de Jesús, no solamente para los discípulos, sino que tú y yo estamos disfrutando de este legado. Dios es bueno y aún en medio de nuestra humanidad e imperfección, aún en medio de nuestra debilidad, de nuestra falla que tenemos ante Dios, su gracia y perdón nos ayuda y nos levanta, nos limpia. Una familia con muchas situaciones y quizás adversidades, de pronto decimos, tengo mi familia que pasamos luchas, situaciones difíciles, pero aún en medio de eso, el Señor se glorificó. María fue fiel como su esposo José. Ella también siguió los pasos de su esposo. Y le damos gracias a Dios porque hay hombres y mujeres que se levantan con propósitos. Ese es el llamado que el Señor nos hace en esta mañana, levantarnos con propósito para impactar a nuestras generaciones. Gracias a Dios por esta palabra y queremos invitarlos en esta mañana al servicio en San Luis el día de hoy a las 6:30 de la tarde, también en el municipio de Útica, Cundinamarca, se tiene el servicio a las 6:30, el día de mañana miércoles en la iglesia principal aquí en La Calera a las 6:30 de la tarde, el día viernes a las 7 de la noche en Huasca, el jueves, se me saltó el jueves a las 7 de la noche en Útica. Todos hermanos cordialmente invitados a reunirnos, a buscar la presencia del Señor. Es necesario buscarlo para poder ser mejores padres. Dios les continúe bendiciendo.